Yo no sé si en este caso Patricia Juárez, quien es integrante de Fuerza Popular, le cree al presidente transitorio José Gerí. Y mejor le pregunto directamente a ella. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Usted le cree a José Gerí? Bueno, yo creo que es difícil. Como que mucho la piensa, ¿no? No, yo tengo ideas muy claras al respecto, ¿no? Yo he sido una de las voces en que no estaba de acuerdo con que se dé ni siquiera la elección de Gerí como presidente del Congreso. ¿Y esto por qué? Porque José Gerí era un congresista que no tuvo un destacado trabajo en el Congreso, una trayectoria relevante, no se le conoció un debate interesante o un proyecto de ley que no sea, y yo respeto mucho a los animalistas, pero todos sus proyectos estaban en el sentido de establecer un régimen de visitas para los dueños de mascotas en caso de separación. O sea, en realidad eran cosas que nos hacían entender que él no tenía realmente un trabajo destacado. Entonces, grande fue la sorpresa nuestra cuando, producto del consenso que se da a efectos de elegir las mesas directivas, Somos Perú lo presentó a él como candidato, estando en ese momento él con una denuncia por violación. Y bueno, así fue en realidad. Cuando luego él se presentó el gabinete para el voto de confianza, se les dijo que habían dos temas fundamentales. Uno era la lucha contra la inseguridad y el otro tema era la forma como debían de conducir este proceso para llevar a unas elecciones neutrales, transparentes, imparciales. Y finalmente lo que hemos visto es que en el paquete legislativo se presentó un conjunto de normas que obviamente tenían que ver con la lucha contra la inseguridad y nosotros aprobamos darle, inclusive más allá de lo que hemos dado en otras oportunidades como delegación de facultades, porque entendíamos que todos los esfuerzos iban encaminados a luchar contra el crimen. ¿Y ve resultados? Y lo que hemos visto, y bueno, cuando presentaron el proyecto para la unificación de estos sistemas, del INPE y este sistema de menores, Maranguita y todo lo que significa ese sistema, yo fui una de las que intervino en ese momento en el debate en la Comisión de Constitución y le dijimos que nos parecía que era un tema muy complejo como para que un gobierno de transición lo asumiera. Pero lo ha hecho. Lo ha hecho. Y bueno, también ha tomado el tema de Petroperú, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos digamos que ha tratado de solucionar un tema de Petroperú que nos está costando mucho. Aún no sabemos cuál va a ser la definición o la situación definitiva de Petroperú, pero en el caso de esta unificación de estos sistemas de penitenciarios, yo la verdad es que creo que inclusive el sindicato de trabajadores del INPE me han visitado mi despacho, preocupados por su futuro, por lo que va a pasar con ellos, precisamente porque se trata de un gobierno de transición y es difícil saber realmente si es que van a hacer bien. ¿Por qué solamente cambiarle de nombre? Por eso le preguntaba, ¿y usted ve resultados con la facultad que le dieron al gobierno transitorio? Mire, hasta ahora nosotros le hemos dado facultades por 60 días. Aún no han terminado los 60 días y vamos a ver qué es lo que pasa con todo el paquete normativo que a través de decretos legislativos, que son los que tiene que emitir el Ejecutivo. Muchos especialistas, muchos analistas, muchas personas que son sumamente entendidas en los temas de seguridad ciudadana señalan que no ha habido un gran cambio, que el número de personas fallecidas, las extorsiones se siguen dando en el país, especialmente contra las empresas de transporte y bueno, en realidad no vemos un cambio positivo más allá de algunas medidas, digamos, efectivas que se hayan presentado a la prensa, como el que usted acaba de señalar, el hecho de cortarles el cabello y ese tipo de cosas. Eso justamente quiero preguntarle, cortarles el cabello es una medida mucho más efectiva para que se pueda combatir el crimen desde las cárceles. No, en absoluto, ¿no? Es por eso le señalaba, o sea, medidas efectistas que
el Ejecutivo pretenda que va a generar frente a la opinión pública una sensación de orden, digamos, el haber como domado a las fieras, ¿no? O sea, mira lo que soy capaz de hacerles, mira cómo los tengo, pero en realidad la realidad carcelaria es tremenda. O sea, tenemos una sobrepoblación, tenemos condiciones terribles, obviamente, en las cárceles, y no tenemos cárceles nuevas en donde hayamos tenido la posibilidad de saber que, digamos, esas personas van a ser conducidas y seleccionadas. Por lo menos ha habido algunos pequeños intentos respecto, por ejemplo, a los presos de alta peligrosidad que están en Chayapalca y que también han pretendido, digamos, cortar todo tipo de enlace telefónico o internet o hacer requisas constantes, que bueno, eso es bueno, o sea, eso es positivo, y ¿no? si es positivo, ¿usted se imagina y quisiera ver a Keiko Fujimori pateando la puerta en las cárceles? Ay, bueno, es que no, eso nunca va a ocurrir. ¿Usted celebraría a Keiko Fujimori siendo presidenta pateando las cárceles, las puertas? Eso nunca va a ocurrir. Rebuscando entre las cosas de los presos. No, por ejemplo, esas imágenes, y por eso cuando yo he estado a 2 metros de José Gerí en la Comisión de Fiscalización, lo que le pedí era que, si bien es cierto hay que ser auténticos, porque él señala que él ha querido ser siempre auténtico y mostrarse tal como es, y el hecho de haber llegado a ser presidente de la República no significaba que él pudiera cambiar los aspectos de su personalidad, pero creo que más allá, digamos, de eso, lo que yo le invoqué en ese momento es que hay que ser auténticos, sí, debemos de ser como somos siempre, pero respetando la investidura presidencial y la majestad del cargo que él ostenta en este momento, que es el cargo más relevante y de mayor honor que puede tener un peruano. Le cayó de suerte, por supuesto. Le cayó de suerte, pero supuesto. como que el Creo cargo que les ha quedado bastante grande. Sí, la verdad que sí. Yo lo visualizaba ya de esa manera. Yo creía que él no estaba preparado, pero cuando Renovación Popular presentó la moción de vacancia contra Dina Boluarte, no tenían el plan B, porque ellos presentaron la moción, muchos se adhirieron, entre ellos Fuerza Popular, pero luego después, ante la pregunta que les hice respecto a que ya tienen quién es la persona que va a suceder, porque de manera alguna pensábamos que podía ser Gerí, y de pronto no había una coordinación apropiada, y obviamente Gerí también hizo lo suyo en el sentido de decir, yo estoy preparado y voy a permanecer y yo voy a asumir la presidencia. Bueno, esa fue en realidad lo que nos dejó esa... Y Fuerza Popular en este momento con los escándalos, el caso Chifagate, las reuniones hasta el día siguiente que se van conociendo que tuvo con jóvenes que luego fueron contratadas en Palacio de Gobierno y otras entidades, ¿aún para Fuerza Popular hace sostenible la presidencia del país en la mano de José Gerí? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener también, digamos, algún espacio de reflexión respecto a qué queremos como país. O sea, qué es lo que nosotros como políticos y en muchos de los casos como responsables de las decisiones que pueden cambiar realmente la situación política en el país, debemos de pensar y reflexionar. Es cierto que si nosotros tuviéramos un aprovechamiento en ese momento electoral, saldríamos a decir sí, que se vaya, y entonces la pregunta es, otra vez hacemos cambio de gabinete, otra vez traemos un nuevo, nuevos ministros, otra vez hay cambios de directores, y cuando alguien viene, y muchos congresistas de algunas bancadas, que yo llamo bancadas que en realidad aprovechan o pretenden aprovechar políticamente el momento, porque estamos en un momento electoral. Bastante complejo, pero bastante complejo el escenario también para Fuerza Popular, porque recordemos que el comunicado que sacaron ustedes, en el caso Chifagate, dijeron que siga José Gerí, no podemos hacer el cambio, le digo en cristiano, pero también pusieron ahí la letra negrita, si es que la situación empeora, tomaremos una decisión contraria. Nosotros lo que dijimos fue, si suceden hechos nuevos
en flagrancia, o sea, por ejemplo, no sé, pues de pronto sale un video de que Gerí sale de Palacio de Gobierno y se va a algún lugar, o que se ve, digamos, que él reciba algún dinero, que haya una conversación que se haya realizado y que pudiéramos ver de manera digamos, expresa, directa, clara e indubitable de que él ha incurrido en una situación, digamos, flagrante, ¿no? El caso de las jóvenes contratadas que quedaron un feriado, 1 de noviembre, sí, hasta altas horas de la noche, no es suficiente para Fuerza Popular. En realidad no es que no sea, digamos, suficiente para nosotros, sino creemos que siempre a la prensa, nosotros yo por lo menos he tenido una defensa cerrada de la libertad con la que deben actuar, y eso está bien. Entonces sí, o sea, yo respeto mucho a la prensa, pero también son investigaciones periodísticas que necesitan, por supuesto, ser investigadas por el órgano competente, que es el Ministerio Público. Pero no presta la mínima sospecha que las jóvenes se reúnen altas horas, por largas horas, y hasta el día siguiente. Miren, yo no podría hacer ningún tipo de comentario, digamos, sugerente, porque se trata de mujeres. Entonces, yo no podría señalar de manera alguna que ha habido alguna motivación de alguna naturaleza que, digamos, cuestionable, ¿no? No podría afirmarlo, porque obviamente nadie sabe lo que ha pasado allá adentro. Entonces, el señor Gerí, lo que ha señalado, indignado en un comunicado, era que las señoritas habían ido en una, digamos, muchas de ellas eran sus amigas de antaño y no sé qué cosa. Bueno, pero todo eso, yo lo que quiero es que quede muy claro que nuestra posición es de generar, como lo hemos hecho estos 5 años, estabilidad al país. En muchos de los casos se nos ha acusado que estamos protegiendo a Dina Boluarte, ahora que protegemos a Gerí, pero yo le pregunto, Pedro, si nosotros no hubiéramos tenido siempre esa posición firme de defensa de la estabilidad en el país, ya hubiéramos tenido 5 presidentes, porque ante el primer hecho, y hay un aprovechamiento también de la izquierda en el Congreso, que inmediatamente frente a alguna circunstancia ya están planteando la censura o la vacancia. Y en el país, en donde tenemos un crecimiento, digamos, apreciable, pero que pudiéramos tener mucho mejor, más, claro, mucho más, si tuviéramos realmente un gobierno firme, fuerte, y un gobierno de 5 años. O sea, no podemos acostumbrarnos a que cada 3 meses, 4 meses, bueno, pongo a pero ya no me gusta, y entonces ahora lo cambio, y claro, yo se lo he dicho también a Gerí, usted nos ha puesto en esta circunstancia. Usted es el único responsable de la crisis que vive nuestro país. Si no hubieran ocurrido esos hechos, de esas gracias, esas poses, según el presidente del Consejo de Ministros, de producto de su inmadurez por la edad, entonces no estaríamos en las circunstancias en las que estamos. Si él hubiera dejado de ser tan auténtico como dice ser, y hubiera respetado el momento que la historia le ha dado, o sea, el solo hecho de ser congresista de la República, de ser alcalde, de ser regidor, de ser gobernador, a uno le da una responsabilidad. No es un poder, no es soberbia. Y en su caso usted podría ser senadora y tiene más experiencia en la vida política que el propio José Gerí. ¿Qué plantea para que pueda aportar por la estabilidad política en caso de llegar a ser senadora? Nosotros, desde la Comisión de Constitución, el primer año, nos abocamos tenazmente a la defensa de la institucionalidad del Congreso. Nosotros dimos, siendo yo presidenta de la Comisión de Constitución, la ley para precisar la cuestión de confianza, la ley de participación ciudadana, a efectos de
que las iniciativas de los ciudadanos se canalicen debidamente y sean tratados como una reforma constitucional. Luego modificamos el Código Procesal Constitucional para que cualquier amparo, digamos, no pudiera venir de un juez de primera instancia, sino sean las salas constitucionales las que realmente digamos, sean los que resuelvan ir en contra de decisiones del Congreso, porque como poderes del Estado nosotros tenemos que respetarnos y tener la debida separación de poderes, que es lo que afianza y le da esa base importante a nuestro sistema democrático. He hecho yo un trabajo ya también como vicepresidenta del Congreso, he tenido una trayectoria política limpia de muchos años en la vida política, he sido teniente alcalde en la Municipalidad Metropolitana de Lima con el doctor Castañeda Locio, y creo que en muchos momentos en el Congreso he tratado de dar esa voz, digamos, de mesura, de tranquilidad, de reflexión, porque muchas veces hay muchos intentos populistas también en el Congreso, o normas que tienen, digamos, nombre propio, o son normas que realmente van en contra con iniciativa de gasto, por ejemplo, que nosotros no lo tenemos. Pero el Tribunal Constitucional terminó avalando eso. Sí. Y eso es terrible. Sí, y lo hemos mencionado muchas veces. El Tribunal Constitucional señaló que iba a dar una norma digamos, que corrija en alguna medida, y además, ¿qué es lo que ha pasado este tiempo? Desde el gobierno de Boluarte, nosotros venimos diciendo, paren ustedes esta iniciativa que toma el Congreso para gastar sin medida, porque encima, en medio de un proceso electoral. Pero para la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, congresista, Patricia Juárez, ¿por qué tendría que continuar en el Parlamento? Porque creo que puedo seguir aportando mucho de mi experiencia profesional. Yo soy abogada de profesión, tengo una maestría en Derecho Civil y Comercial, estudios de maestría. Creo que he tratado durante todo este tiempo de representar a los ciudadanos. Creo que mi experiencia profesional, y eso también usted mencionó cuando cuando usted comenzó la entrevista, que muchos están tentando la reelección, pero una especie de reelección con el cambio de la Constitución. Claro, eso es lo que señala, pero lo que ocurre es que, por ejemplo, en el año 2021, cuando nosotros ingresamos, muchos éramos nuevos, y entonces tuvimos un periodo de aprendizaje que nos hizo cometer muchos errores. Y entonces yo sí creo firmemente, y lo digo abiertamente, que debe existir la posibilidad, no solamente que los congresistas, y yo soy autora de la ley del proyecto de ley para que se reelijan alcaldes y gobernadores, que no pasó en el Congreso. No pasó, pero yo sí creo, porque el pueblo es el soberano. Las personas que nos ven, cada una de las personas que nos ve, ellos son los que deciden si que le dan o no la confianza a un político, ¿no? ¿Qué normas mejoraría? ¿Qué haría siendo senador? A ver, al Senado le corresponde la posibilidad de revisar las normas. El Senado no tiene iniciativa legislativa, le corresponde la posibilidad de aprobar, de rechazar o modificar. Por eso es que el Senado tiene una enorme responsabilidad, porque el Senado realmente va a poder ser esa cámara, digamos, de reflexión, esa cámara de revisión para que no haya sobreregulación, para que no hayan normas que se superponen unas a otras y para mejorar la calidad de la legislación. Los senadores no tienen iniciativa Conversaba legislativa. Ayer con el excongresista Gilbert Violeta sobre justamente qué es lo que haría él como senador o como diputado, va como diputado por su partido, y él mencionaba que no puede ser posible que la Cámara de Senadores concentre casi el poder absoluto, que todo básicamente va a depender de los senadores y que ese aspecto tendría que cambiarse. No, yo más bien creo, porque nosotros hemos sido en la Comisión de Constitución, a mí me tocó, creo que el altísimo honor de presentar el primer proyecto, el primer dictamen para el retorno a la bicameralidad. Y
ahí hay varios aspectos que es muy importante mencionar. En principio, yo creo que tiene que, esta forma, este modelo que se ha establecido, yo creo que lo que va a exigirle a los legisladores es que haya altos consensos entre diputados y senadores. Pero la última palabra siempre la tendrá el Senado. Pero en consenso con diputados. O sea, los diputados, digamos, van a tener que presentar normas y digamos, entre ellos consensuar con el Senado a efectos de que no sea rechazada esa norma. Ahora, le pregunto, congresista, ¿y la población ya está enterada de todo lo que van a hacer cuando lleguen ustedes al nuevo Parlamento? Es que precisamente estos momentos de campaña, nosotros quienes estamos, en mi caso, yo postulo al Senado Nacional, y eso significa el gran desafío de recorrer todo el país. Hay que educar a la gente. Exactamente, en esa tarea estamos, enseñando a las personas que producto ya de una nueva etapa de madurez política del Congreso, necesitamos salir del modelo unicameral que en su momento sirvió y que fue muy importante para el desarrollo del país, y producto del modelo económico y todo lo que tenemos, en realidad vivimos en ese momento en un país que tiene escasa inflación, que tiene un crecimiento, por lo menos podríamos tener mucho más si no tuviéramos tanto ruido político. Y sí, creemos que hay que avanzar mucho, hay que hacer muchas cosas más, pero sí ese modelo nos significa tener un consenso entre las dos cámaras, pero también hay un tema que me interesa mucho mencionar, y es el hecho del, por ejemplo, el modelo de cédula que mencionábamos. Y comentábamos al inicio, antes del programa, de empezar. ¿Por qué se estableció un Senado regional? ¿Por qué? ¿Y por qué complicar más a la población electoral? Es que no se trata de complicar, se trata de representar mejor a los ciudadanos. Normalmente un Senado es elegido a nivel de todo el país, o sea, distrito único. ¿Y eso qué significa? Que todos los peruanos votan. ¿Dónde está concentrada la población? En Lima. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un Senado de limeños. Pero si sabemos que la población electoral normalmente decide su voto en la cola, entonces probablemente ese elector o esa mujer que va en la cola no sepa ni siquiera por quién va a marcar cuando esté ya por recibir su cédula. Pero cuando y con tantas columnas que va a tener, capaz que termine perdiendo el voto que ella quería. Pero lo importante es que cada una de las regiones del país, así como tiene diputados, también va a tener senadores. Y entonces nuestra propuesta en el momento del diseño de ese primer, digamos, proyecto que se hizo y que en la primera legislatura no tuvo la votación hasta el tercer año en el que recién se logró el retorno a la bicameralidad, lo que nosotros hicimos en ese momento fue establecer, bueno, Tumbes, Madre de Dios, Loreto y Lima deben de tener la misma oportunidad, la misma opción. Todos tienen que estar representados por un senador por lo menos. Y entonces, claro, te dificulta un poco la votación, pero la idea es que todas las regiones estén representadas, así como, por ejemplo, el caso de por qué los candidatos a la presidencia son a su vez senadores, porque la idea, la concepción también en ese momento no fue el premio Consuelo, sino fue tú, presidente de un partido o tu candidato que lideras, por ejemplo, Hernando de Soto. Hernando de Soto postuló por Avanza y luego el momento en el que perdió, chau, y nosotros hemos visto a Avanza durante todo este tiempo sin ningún tipo de liderazgo. Entonces lo que hemos hecho es, mira, candidato, tú te haces responsable de a quienes llevas y te haces responsable de tu bancada. Siempre y cuando ese candidato quiera ser senador también. Bueno, siempre y cuando quiera ser senador, porque es una opción. Pero ese es el concepto, ya, ¿no? Pero, el concepto es realmente que no desaparezca. ¿Y realmente esto va a cambiar el país? ¿Va a mejorar el país? Yo creo que sí. Julio Velarde, por ejemplo, en una entrevista que le han hecho, ha señalado que la creación del Senado es la principal reforma política que se ha hecho en los últimos 20 años
y que esto le va a dar seguridad jurídica y económica al país. Pero también usted es consciente que la fragmentación de voto va a hacer que tengamos parlamentarios con poca legitimidad. Es la última elección en donde vamos a tener 35 partidos. Eso se dio por unos cambios que se dieron en la legislación. A partir de ahora, los partidos que no pasen la valla en octubre en las elecciones regionales y municipales desaparecen y tendremos para formar un partido un número importante de firmas. ¿Cuántas firmas ahora? ¿Las 700.000? No, creo que son algo de 450.000, algo así. Entonces es un número muy importante y que para armar un partido político realmente hay que tener, digamos, bastante compromiso y trabajo, ¿no? Congresista, para terminar, ¿usted acompaña a Keiko Fujimori a las salidas fuera de Lima? Sí, bueno, fuera de Lima no hemos estado acá en Lima, hemos estado en el Cerro San Cosme, hemos visitado comedores. Yo soy parte del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular, soy secretaria nacional de gobiernos locales y subnacionales, y soy miembro del comité político también. Entonces yo, la verdad es que me incorporé en el 2021 recién a Fuerza Popular, pero he tenido la grata satisfacción de haber tenido cargos importantes durante este tiempo que he sido congresista de la República, y creo que somos el partido en este momento más organizado, el partido que ha tenido mucho trabajo importante durante estos 5 años en el Congreso, a pesar de la incomprensión, a pesar de lo que se dice que hemos blindado a uno y a otro. El único propósito que hemos tenido ha sido darle estabilidad al país durante estos años, y creo que estamos entrando a esta elección esperando que quien ingrese y que digamos sea el mejor esté los 5 años de gobierno. Y será la población electoral la que finalmente decida si le da a usted la confianza como Fuerza Popular. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Patricia Juárez, candidata al Senado Nacional con el número 4 por Fuerza Popular. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder.